Hey, ¿qué tal banda? Soy Alex Mars y bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y en el programa de hoy quiero compartirles que recientemente vi una película que salió en Netflix, titulada El baile de los 41. Película que toca el tema de uno de los escándalos más grandes del Porfiriato, el cual trata sobre una fiesta en la que todos los asistentes eran hombres y la mitad de ellos estaban vestidos de mujer. Según los rumores, en dicha fiesta se encontraban 42 asistentes, pero uno de ellos fue exonerado por el presidente Porfirio Díaz y borrado su nombre de la lista. Pero ahondemos más a fondo en este episodio de la historia. Durante el Porfiriato, México vivió un periodo de abundantes claroscuros. En el gobierno del presidente Díaz, el país vivió una estabilidad económica, un aumento en la industria ferroviaria, modernización y el inicio del comercio internacional. Sin embargo, del otro lado de la balanza, durante este periodo existía una escasez de atención y libertad respecto a ciertos temas como la libertad de expresión, represión política, indígena y de prensa, falta de derechos laborales, élite en el poder y pobreza extrema. Fue una época donde la imagen, el control y el poder eran súper importantes, y la manera en que el gobierno procedía para mantener ciertas situaciones a raya era por medio del uso de la fuerza. En el año 1900 se inauguró el Palacio de Lecumberri, mejor conocido como el Palacio Negro, una cárcel donde se encontraban los peores delincuentes. Esta era una cárcel con un diseño arquitectónico panóptico, la cual tenía una torre de vigilancia en el centro de los bloques de las celdas, para la vigilancia constante de los presos, lo que psicológicamente hacía que los prisioneros se sintieran observados todo el tiempo. Estos bloques se clasificaban en crujías, las cuales estaban clasificadas por medio de las letras del abecedario, donde los delincuentes eran procesados según su delito. En la crujía A se encontraban los ladrones, en la B para los delitos no graves, la D para los culpables de homicidio, la H para los que estaban sujetos a un proceso corto, es decir, que tenían una condena más corta, en la I los comisionados distinguidos o especiales, en la L los que eran acusados de fraude o abuso de confianza, M para los agitadores, N para los antiguos agitadores, la O para los terroristas y asaltabancos, pero había un bloque para los homosexuales, la crujía J, de ahí que se les llame despectivamente jotos. Por aquellos años la homosexualidad se consideraba una falta grave a la moral y era castigada con cárcel. No existía la libertad sexual que poco a poco se va logrando hoy en día. Por ello, la comunidad LGBT, como se le conoce actualmente, tenía que estar oculta. No podían mostrar de forma pública sus preferencias sexuales, porque sufrían entre varios de los castigos el escarnio público. Por ello, era muy común que se realizaran eventos clandestinos, como el famoso baile de los 41. Este fue uno de los casos más sonados, pero existían más eventos de este tipo. Incluso después del famoso baile de los 41, se encontró otro donde todos los asistentes eran mujeres, pero no se le dio tanta difusión porque se dijo que ellas lo hacían solo por curiosidad. En la película nos cuentan que el fundador de este club fue el ex emperador Maximiliano de Habsburgo, quien se decía era homosexual. Sin embargo, la historia es distinta. Esto fue simplemente una licencia que se tomaron los directores de la película, porque, aunque existen ciertos rumores sobre las preferencias sexuales de Maximiliano, no hay nada que lo verifique, o que lo avale de manera escrita en algún documento. La única conexión que existía entre el ex emperador Maximiliano y este club fue la de su ahijado, Antonio Dalid, a quien le apodaban Toña la Mamonera, quien fue uno de los organizadores de la fiesta junto con el periodista Jesús Chucho Rábago, el hacendado Alejandro Orredo y el yerno de la nación, Ignacio de la Torre Mier, apodado así por ser el yerno del mismísimo presidente don Porfirio Díaz. Pues llegó el día 17 de noviembre de 1901, fecha en la que se llevaría a cabo uno de esos bailes clandestinos que tan secretamente se realizaban. Al caer la noche, 42 caballeros se reunieron en los límites de la entonces ciudad, en una casa en la colonia tabacalera, en la cuarta calle de La Paz, la cual se había rentado para dicho evento. La fiesta comenzó. Todos llegaron en sus carruajes. Allí cenaron, había música y bailaban, y en la fiesta se repartían boletos para la rifa de un sexo servidor. Ya casi llegadas las 3 de la madrugada, se dice que debido a las quejas y denuncias de algunos vecinos por el ruido que provenía de la fiesta,
Los policías allanaron la propiedad y se encontraron con 21 hombres y 21 mujeres. Luego de un segundo vistazo, se dieron cuenta que eran 21 hombres y 21 hombres vestidos de mujer. El escándalo fue enorme, ya que entre los detenidos había varios funcionarios públicos y personas de la alta sociedad. En una nota periodística de aquella época, decían lo siguiente: la noche del domingo fue aprendido por la policía en una casa de la Cuarta Calle de La Paz un baile de 41 hombres, 21 vestidos de mujer. Entre algunos de esos individuos fueron reconocidos los pollos, que diariamente se ven pasar por la calle de Plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en la cara tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asquerosos. Fue un hecho que para aquella época era el gran escándalo. Incluso el famoso grabador José Guadalupe Posadas realizó una ilustración de tal evento. Dos cosas a aclarar en esta nota: los referidos pollos, para la forma en que se les llamaba los fresas de aquella época, dandis que salían a caminar con extravagantes ropas por la calle de Plateros, hoy Madero. Y el otro dato: la cifra oficial que se manejó de detenidos fue de 41, ya que se dice que el participante número 42 era Ignacio de la Torre y Mier. Él había sido excluido de dicha lista por ser el yerno del presidente Díaz. Todos los caballeros fueron detenidos. Los que estaban vestidos de hombre fueron llevados al cuartel del batallón 24 de la policía, mientras que los que se encontraban vestidos de mujer fueron llevados al cuartel de la policía montada. Por la mañana, todos los acusados fueron obligados a barrer la calle de los cuarteles donde se encontraban, así tal cual estaban vestidos, sufriendo el escarnio público. Después, algunos fueron obligados a servir en el ejército, otros fueron llevados al bloque J de Lecumberri y otros más enviados a trabajar a Yucatán. Ignacio había sido exonerado por ser el yerno de Porfirio Díaz. Él estaba casado con Amada Díaz, la hija favorita del presidente. Y pues bueno, en cierto modo, entiendo el por qué fue perdonado. No por un favor hacia él, o porque quisieran salvarlo de la cárcel, sino por evitar el escándalo que hubiera sido para el presidente, así como para su hija. Recordemos que Porfirio Díaz era una persona a la que le importaba mucho la imagen, la opinión y el orden. Ignacio, a pesar de los tabús de aquella época y la desaprobación social que podía recibir, no ocultaba del todo su homosexualidad. Era común verle coqueteando con personajes masculinos de aquella época, a pesar del desapruebo de la familia Díaz, los cuales se hacían de la vista gorda. A pesar de todo, Amada Díaz siempre tuvo un gran amor y lealtad hacia Ignacio de la Torre y Mier, ya que nunca la abandonó, a pesar de que le conocía perfectamente sus preferencias y sufría por ellas, tal y como lo escribió en su diario. Ante la sociedad, ellos mantenían una imagen pública de esposos, pero en sus casas, cada quien tenía su dormitorio aparte y nunca tuvieron hijos. Hay una historia más grande detrás de Ignacio, incluso más grande que el hecho de ser el yerno de Díaz y el que hubiera estado en el baile, un rumor que ha hecho eco últimamente en nuestros días. Vaya elefante en la habitación, y la cuestión es, ¿qué tanto hay de cierto en que Ignacio de la Torre y Mier tuvo una relación con Emiliano Zapata? Ignacio provenía de una familia que era dueña de varias haciendas azucareras en Morelos. Fue en un baile que conoció a la hija de Porfirio Díaz y gracias al favor de su suegro logró ser diputado. Luego del escándalo aquel que decía que él era el asistente 42 de aquella fiesta que ya mencioné, tuvo que dejar la candidatura a gobernador del Estado de México y así continuó su vida. Pero en 1906, en una de sus haciendas en Yautepec, conoció al que sería uno de los héroes de la Revolución Mexicana, el general Zapata, quien era originario de Anenecuilco y un experto en el manejo de los caballos. Por eso mismo es que Ignacio lo contrató como su caballerango y lo llevó a trabajar a su mansión de la Plaza de la Reforma, en el centro de la capital.
Gracias a esto, evitó que Zapata fuera enviado a las fuerzas federales, lo cual hubiera podido haber cambiado el rumbo de la historia de la revolución. Pero no existe nada que afirme o niegue que haya existido algún tipo de relación íntima entre estos dos personajes, aunque sí se menciona que Zapata trabajó para Ignacio como su caballerango durante 6 meses en la mansión de este último, y después de este tiempo, el Atila del Sur regresó a su natal Nenecuilco indignado y mencionando que los caballos de Ignacio comían mejor y tenían mejor vida que los campesinos de las haciendas. El único documento donde existe mención de la bisexualidad de Zapata es en el diario de Amada Díaz, quien dice que los encontró revolcándose en los establos. Otra de las leyendas urbanas sobre la bisexualidad del caudillo es referente a su cercana relación con el general Manuel Palafox, quien había sido encontrado con varios hombres manteniendo relaciones, y que era casi la mano derecha del general Zapata, pero esto son meramente especulaciones. Cuando Porfirio es exiliado en 1911 y Madero llega a la presidencia, Ignacio continuaba siendo un leal partidario de su suegro, por lo cual estuvo involucrado en varios boicots contra el presidente Madero, patrocinando periódicos que sacaban notas en su contra, y siendo parte de la conspiración que lo llevó a la muerte, ya que se dice que él fue quien rentó el automóvil en el que fueron transportados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, para ser asesinados. Al encontrar su nombre en este documento, Ignacio sería llevado al Palacio Negro, Lecumberri. Durante su estadía en la cárcel, Amada lo visitaba todos los días, le llevaba la comida y hablaba con él, buscando la manera de liberarlo. Sin embargo, Ignacio mantenía sus esperanzas de salir en alguien más. Él tenía fe de que cuando Zapata entrara a la capital, él lo liberaría. Amada durante esas fechas tuvo que viajar a Francia para visitar a su padre en su exilio y sus últimos años. Para cuando regresó en 1915, Ignacio ya no estaba en el Palacio Negro. Efectivamente, cuando Zapata entró a la capital en el año de 1914, firmó la salida de Ignacio y se lo llevó como prisionero suyo. Luego de ser llevado por Zapata, Ignacio comenzaría a traficar con maíz, haciéndose pasar por un general zapatista y sacando ganancia de estas ventas. Al enterarse de esto, Zapata lo volvería a encarcelar, pero en esta ocasión, al saberse de su homosexualidad, los soldados zapatistas lo violaron de tal manera que le destrozaron las cavidades anales. Amada continuó tratando de rescatar a su marido. Por ello, incansablemente trató de comunicarse con el general Zapata. Le escribía cartas y buscó reunirse con él en persona, pero este nunca respondió a sus súplicas. En 1917, los carrancistas tomaron Cuautla, Morelos, y liberaron a varios de los prisioneros. Ignacio logró escapar a Puebla, y de ahí hacia Nueva York. Para entonces padecía de un caso terrible de hemorroides, por las constantes violaciones que sufrió. En 1918, finalmente Ignacio se pone nuevamente en contacto con Amada, contándole la situación en la que se encontraba y dónde estaba. Ella fue a reencontrarse con él en las tierras estadounidenses. Sin embargo, su situación de salud empeoraba debido a su problema de hemorroides. Los médicos lo operaron, pero fue inútil. Fue así que Ignacio murió en 1918 en la ciudad de Nueva York. Amada, una vez más, en un acto de amor y solidaridad, vendió varias de sus propiedades para pagar los gastos médicos de Ignacio. Un trágico final para alguien que trató de vivir su sexualidad libremente, pero desafortunadamente, en aquella época, esto no era bien visto ni aceptado. Por ello sufriría las consecuencias de las ideologías conservadoras de la sociedad a inicios del siglo XX. Y pues bueno, banda, esto sería todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejar un like, suscribirse para más contenido, dejar sus comentarios sobre otros temas que les gustaría que hablemos. No se olviden de compartirlo con sus amigos y activar la campana de notificaciones para que así YouTube les avise cada que subamos un nuevo programa. También pueden escucharnos en la página de radio en línea de Lenchos Música. Encontrarán un link aquí abajo en la descripción. Nosotros nos encontraremos todos los miércoles emitiendo en vivo de 6 a 7, pero también pueden disfrutar de otros podcasts de esta misma página toda la semana.
y una gran variedad de excelente música. No se lo pierdan y ahí los espero. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Pláticas de Algo y Café, en Twitter como @Pláticas y Café y en TikTok como Pláticas de Algo y Café, donde encontrarán los mejores clips de sus programas favoritos. Eso es todo, banda, nos vemos la próxima, cuídense, hasta entonces, chao.